Este material tiene el propósito de introducirnos al estudio de la palabra de Dios. Le invitamos a congregarse con nosotros. Lección 4. Jehová, justicia nuestra. Basada en Jeremías capítulo 23, versículo 1 al 40. Continuamos estudiando el libro de Jeremías. Al igual que la semana pasada, que estuvimos pensando en el capítulo 9 y 10, en esta ocasión haremos un salto al capítulo 23. No porque no podamos aprender más lecciones de estos capítulos que se omitirán, sino porque hoy será necesario detenernos aquí, donde encontramos otra lección directa para la Iglesia de Cristo, para aquellos redimidos por la sangre del Señor Jesús, donde se nos demanda ser ejemplo e imitar a nuestro Dios, quien cumplió su promesa de ser nuestra justicia. Será necesario para ello entonces detenernos a leer este capítulo. Les invitamos a pausar este video y a tomar su Biblia y leer estos 40 versículos. No les tomará más de 6 minutos. Una vez hecho esto, podremos entender el sentir del profeta Jeremías ante lo que nuestro Dios advierte a todos los líderes, es decir, a los pastores, como señala en el versículo 1, al igual que a los profetas y sacerdotes. Una frase que se resalta en esta porción es: así dice Jehová, y también dice Jehová. Observe cómo unos son usados para conveniencia, a diferencia de cómo lo dijo el profeta Jeremías, del cual afirma ante esto en el texto lo siguiente: en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Jeremías capítulo 23, versículo 6. Dicha promesa se cumplió en la llegada del Salvador, el justo, el Hijo de Dios. Fue quien hizo justicia. Dichas palabras dieron esperanza a aquellos que atendieron las palabras de Jeremías. Si recordamos la historia, en el tiempo en el cual escribió este profeta, fue justamente en el reinado de Sedequías, de quien sabemos que solo reinó 11 años, según segundo de Crónicas capítulo 36, versículo 11 al 16. Pero de él sabemos que hizo lo malo, y fue quien no se humilló delante del profeta Jeremías. Además, fue quien se rebeló contra Nabucodonosor, quien se lee que menospreció la palabra de Dios, hasta provocar la ira de Jehová al punto de no haber remedio para dicho rey. Y fue un líder que no pastoreó al pueblo como le correspondía. En este pasaje se le da la siguiente expresión: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Versículo 1. Ante todo esto, los deficientes líderes les dieron esperanza al pueblo de Dios, que levantaría un renuevo justo. ¿Quién sería y cuándo llegaría? Nosotros ya sabemos la respuesta. Sería el Rey perfecto, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, quien hizo justicia en todo, incluyendo pagar el precio para redimir y justificar a todo aquel que cree en Él, enseñándonos y conduciéndonos al Padre. Él es el camino, el único, además que es el verdadero, el cual no ha cambiado hasta el día de hoy.
Esto es grato saber que ante tal verdad nos exhorta a seguirle y testificarle de la misma forma que nos corresponde darle esperanza a todo aquel que necesita ser pastoreado. Pero no solo Israel pudo experimentarlo, sino que en nuestro caso la iglesia lo verá no solo parcialmente, sino un día cuando regrese nuestro Rey de Reyes será cumplido en su totalidad. Es cierto que Dios declara el fracaso de los líderes espirituales del ayer, pero hoy todo varón, todo padre y responsable de cada hogar tiene dicho honor y en el rol en su familia es un gran trabajo, es decir, es una gran responsabilidad que será demandada. Si en nuestro hogar no mantenemos la unidad, si no acercamos a los nuestros al Señor, al único Dios y verdadero, habrá un ay si destruimos aquello que el Señor nos concedió al pastorear almas de seres muy especiales y cuidado de menospreciar su palabra, ignorando sus principios, sus ordenanzas y queriendo hablar en su nombre tomando decisiones que nos convenga más que el sujetarnos a su voluntad, aun cuando ésta no sea de nuestro agrado. Pero si no hay humillación y arrepentimiento, de nuestra parte. Al final seremos semejantes a estos reyes, quienes recibieron castigo, juicio y muerte. Pero en nuestra lectura, además de hablar de aquellos líderes pensando en los reyes, también señala el trabajo de los profetas, quienes decían hablar en el nombre de Dios. Lo único cierto es que eran falsos profetas. Y lo lamentable es que estos pues, solo producían al Señor dolor, versículos 9 y 10, por el daño y el mal que le causaban a su pueblo y a su nombre al deshonrarlo. Al leer que en la tierra estaba llena de adúlteros, entendemos las palabras que Dios podía decirle solamente al pueblo. Pero hay tanta similitud a nuestros días. Podemos ver con lamento la cruda realidad. No solo es la condición del hombre, sino la necesidad de la iglesia ante tanta maldad, corrupción y olvido de Dios, como a sus leyes. Hoy podemos ver guerras, pestes y tantas otras cosas que podemos señalar negativamente. Pero ante todo esto, ¿cuál sería el mensaje oportuno? Creo que muchos dirían que Dios dará paz, que Dios puede dar prosperidad, puede dar bendición, alivio. Él puede hacer que las guerras sean terminadas por completo. Pero lo cierto es que el mensaje que el Señor nos está dando no es tan alentador como quisiéramos, pues su mensaje apunta a que todo esto es necesario, que esto debe suceder para que entonces venga el fin. Pero ante tal mensaje, ¿quién está dispuesto a declararlo? Es más atractivo hablar de paz, de dicha, y declarar que habrá un fin a la guerra o que existirá un gobierno mucho mejor que decir que el Señor viene, que habrá un castigo justo y que pronto ha de caer sobre la humanidad si ésta no se arrepiente. ¿Cuántos se identifican con Jeremías y aún se mantienen firmes a lo que Dios pide hablar, aunque sean ignorados, menospreciados o silenciados? Lo triste es que en nuestros días se han levantado muchos maestros, muchos predicadores que entran en la clasificación como falsos profetas, como profetas corruptos, quienes prefieren hablar al oído del hombre y dan mensajes más cómodos, más beneficiosos para ellos mismos. Pero recuerden, todo aquel que habla y comparte o enseña, si no lo hace conforme a la palabra de Dios y no es guiado por el Espíritu Santo, recibirá un gran castigo. Además,
que causará un daño grave a la grey del Señor, y es por esto que recibirán un pago justo a tan grave mal. Ante ello, es importante señalar lo siguiente. Hay 4 señales dentro de nuestro pasaje que nos dan como advertencia en los falsos profetas que qué características pueden señalar, y es importante observarlas incluso en la actualidad. 1. Quizás aparezcan que hablan el mensaje de Dios, pero no viven de acuerdo a sus principios. 2. Diluyen el mensaje de Dios para hacerlo más aceptable al hombre. 3. Alientan a sus oyentes, por lo general en forma sutil, para que desobedezcan a Dios. 4. Tienden a ser arrogantes y a satisfacerse a ellos mismos, apelando a los deseos de una audiencia en lugar de ser leales a la palabra de Dios. Ante tales personas, tengamos mucho cuidado de prestarles oído, porque lo único que pueden generar en nosotros es un daño grave, confusión, y que no nos sujetemos a la voluntad de Dios para nuestros días. Pero regresando a nuestro pasaje, aún hay un tercer grupo del cual se nos habla. Estos son los sacerdotes, de los cuales también señala que son profanos, quienes son impíos. Estos deberían conducir al pueblo de Dios, pero debido a no ser santos y debido a sus acciones, solo encausan a muchos a fallarle a Dios, debido a sus malas prácticas, a su mal testimonio. Y ante esto, lo que podemos aprender, y como una gran advertencia, es que mientras mayor sea nuestro privilegio, mayor será el castigo si no practicamos lo que decimos creer y hacemos por costumbre, como un rito, lo que hacen aquellos que son idólatras o religiosos. Tengamos mucho cuidado, porque como sacerdotes ante Dios se demandará santidad. Se demandará de nosotros que nuestras manos estén limpias y que nuestras acciones reflejen con veracidad lo que decimos creer. Pudiéramos continuar sacando más lecciones, pero quisiera que se quedaran con estos 3 puntos y que veamos por qué Dios permitió que Jeremías escribiera este capítulo. 1. Para dar esperanza a todos aquellos que necesitan un pastor, dándonos la seguridad que nosotros no tenemos excusa, porque quien está conduciéndonos es el mismo Rey de Reyes, en quien no hay falta ni error. Su reinado es perfecto y justo. Solo pide de cada uno de nosotros doblegar nuestra vida a Él y creerle sin dudar. 2. Nos muestra la palabra de Dios cuán conturbado estaba el profeta Jeremías, quien se estremece al ver todo esto. El camino del siervo de Dios no es distinto a los retos que enfrentó nuestro Señor y Salvador, pero es necesario que a pesar de todo, sus siervos hoy continúen siendo esa voz que clama en el desierto, para que nadie tenga excusa ante el Señor, y aunque sea un mensaje fuerte, sea anunciado con prontitud ante el eminente regreso de nuestro Señor. 3. No olvidemos el gran privilegio que tenemos como varones, como padres, como hermanos, como maestros, como aquellos de quienes se les demanda que no fallemos, porque hemos recibido una gran responsabilidad de guiar a muchos a Dios. Y si no nos guardamos en santidad, y si no nos sometemos a los estatutos y decretos establecidos por nuestro Rey y Señor, habrá problemas.
Por lo tanto, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 1 y 2. Oremos. Señor nuestro, te damos gracias porque al observar lo que tú pides y demandas de la iglesia, vemos la gran responsabilidad cuando vemos estos tres grupos, en el cual todos nosotros nos vemos involucrados, ya sea como reyes, siendo embajadores aquí, como profetas, siendo siervos tuyos, dedicados exclusivamente a comunicar tu palabra, o como sacerdotes, guardándonos en santidad y guiando a los nuestros ante ti. Hemos observado cómo tú veías a estos tres grupos de personas en el pasado, con deficiencias, con fracasos, y por eso fue necesario dar esperanza a aquellos quienes escucharían y verían la diferencia cuando llegara nuestro Señor Jesús. Hoy nosotros le conocemos y le tenemos, y nos ha hecho reyes y sacerdotes, dando un cambio total a todo aquel que no podía cumplir con tu voluntad. Hoy nos es posible y no deseamos generarte a ti dolor ni sufrimiento al ser indignos, al rehusar de nuestro privilegio y preferir hacer otras cosas alejadas de lo que tú has marcado para que nuestra familia se mantenga y se conduzca en el camino que tú has señalado. Es por eso que entendemos por qué pides fidelidad de cada uno de nosotros y también pones ante nosotros esta fuerte exhortación para no olvidar cuán grande es el privilegio y honor que nos has concedido y que un día tendremos que dar cuentas. Deseamos, Señor, cumplir nuestra parte, no olvidar lo que implica y demanda que aunque el mensaje no pudiera ser grato a los oídos del hombre, es necesario continuar porque pronto regresará el Rey de Reyes y el tiempo de ser alcanzados, de arrepentirse, se acabará y entonces vendrá el juicio. Por ello entendemos cuán importante es todo esto y rogamos, Señor, el poder cumplir con nuestras responsabilidades, de cuidar de tus ovejas, de hablar fielmente en tu nombre y cuidar todo aquello que es tuyo, todo aquello que es santo y que te pertenece. Al entender lo que tú nos has concedido, rogamos, Señor, no tropezar ni hacer esto en aquellas almas que necesitan esta esperanza, que necesitan conocer la verdad. Ayúdanos a mantenernos y continuar el trabajo que tú has puesto ante nosotros. Lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Si ustedes están interesados en saber más sobre este tema, les invitamos a que nos acompañen en nuestras reuniones presenciales o que nos escriban para poderles apoyar. Que Dios les bendiga. Le invitamos a asistir a nuestras reuniones.